Bien, veremos ahora de... perfecto, los vamos exhibiendo a todos. Nuevamente la recomendación, chicos, por favor, no olviden registrarse en el chat de esta segunda sesión. Los vamos exhibiendo a todos. Perfecto. Bien, de los que ya están conectados, mientras seguimos admitiendo a todos los compañeros. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Que estoy seguro la vamos a absolver en el documental que enseguida veamos. Doctor, Adelante, Luciana. yo tengo una pregunta. A ver, ¿El contrato de alquiler con opción a venta es diferente? sí, el contrato de alquiler con opción a venta, que también puede ser el contrato de anticrético con opción a venta, en el primer tema, en el primer caso, se trata de un contrato de alquiler, ¿cierto? A diferencia del anticrético, ustedes saben que el alquiler es un contrato por el cual una persona llamada propietario o arrendador entrega a otra llamada arrendatario, ¿sí?, un inmueble o mueble a cambio de un canon mensual de alquiler. No hay la entrega de un capital, es el pago mensual del alquiler, ya sea en la modalidad mes adelantado o ya sea en la modalidad mes vencido, ¿cierto? Cuando le incorporamos la opción de venta, debemos establecer de que en el plazo que el contrato de alquiler seguramente prevea, hay la opción de que el inquilino, el arrendatario, pueda adquirir el bien y el propietario le pueda vender ese bien. Podemos hacer lo propio en el contrato de anticrético, pero tenemos que diferenciar que en el contrato de anticrético, el anticrecista, que viene a ser el acreedor porque es quien entrega el capital anticrético al propietario, ¿no?, por acuerdo con este, es decir, con el propietario, también estipulan la opción de transferencia o la opción de venta en un determinado plazo, generalmente por el plazo que dure el contrato, ¿no? Lo que hay que hacer es la certeza y seguridad para poder cumplir y en todo caso aclarar en una cláusula qué posibilidades se pueden dar si acaso el anticrecista no accede o no le es viable adquirir el bien, o lo contrario, si en el plazo previsto para la duración del contrato de anticrético, este va a adquirir el bien sí o sí, ¿no? Entonces, alquiler y anticrético son dos contratos totalmente distintos. ¿Estamos, Luciana? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? Ok, no hay problema. ¿Alguien más, chicos? Creo que no es difícil, creo que está clarísimo, ¿no? A ver que sigan entrando un par de minutos más los compañeros para poder dar paso eh, al documentalcito de apoyo que tenemos. Y con eso refrendamos completamente, cabalmente, lo que es el contrato de alquiler. No olviden, y es buena hermenéutica, buen ejercicio, establecer las diferencias con el contrato de alquiler. Como hace un momento comentaba Luciana, el plazo máximo en un contrato de alquiler estipulado por ley son 10 años. El plazo máximo estipulado para un contrato de anticrético, 5 años. ¿Se dan cuenta? 5 años. En el contrato de anticrético a los sujetos, si bien se los conoce como propietario anticrecista, ¿cierto?, también se les puede denominar anticrecista acreedor, propietario deudor, porque esa es la figura dentro del vínculo que va a generar una obligación. En cambio, en el contrato de alquiler, arrendador, arrendatario, propietario, inquilino, locador, locatario, lo conocen también algunas legislaciones, contratos de locación, que son meramente los contratos de alquiler. ¿Listo? Bien. A ver, veamos por favor, mucha atención,
de forma muy pormenorizada. Voy a compartir el documental, si mal no recuerdo es este, perfectamente. Aquí está. Voy a silenciar mi micrófono, por favor, atentos chicos, para dar lugar al audio del documental. Atentos, por favor, para poder detectar cualquier diferencia, cualquier similitud o cualquier otro dato, ¿sí?, que conozcamos sobre el contrato de anticrético. Bien, voy a compartir el audio del documental y voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor. Bien extendida y debemos conocerla bastante bien. Partiremos que en la doctrina se concibe el anticrético como un préstamo. El maestro Quintus Mucius Scaevola define la anticresis indicando que es un derecho real establecido sobre bienes inmuebles, fructíferos o susceptibles de serlo, que pasan a poder del acreedor en garantía de una obligación que facilita a ésta a hacer suyo los frutos que produzca la cosa, en compensación de los intereses del crédito, y a poder instar y obtener la venta del inmueble cuando la obligación sea vencida y no satisfecha. Como verán, es un concepto casi cabal de lo que es el anticrético, cuáles son sus características, sus fundamentos, cómo debe ser y para qué sirve en sí el anticrético. La naturaleza jurídica nos dice que es un contrato de garantía de gozar, y gozar que tiene la característica que el acreedor tiene como garantía, porque tiene derecho a ocupar el inmueble dado en garantía, por lo cual no pagará ningún canon de alquiler, y el deudor a gozar del dinero que recibe, por el que tampoco no pagará ningún interés. O sea que ambos gozan de los elementos que constituye este contrato, precisamente este que se haya establecido en el Código Civil. Pero antes, en principio, debemos indicar que para que tenga efectos legales este contrato de anticresis, según el Código Civil, instituye en su artículo 491 que debe ser un contrato público, que debe estar en una escritura pública, registrado en derechos reales, es decir, o sea, no tendrá valor si solo se hace en un contrato privado. Es así que el artículo 1429 del Código Civil del que hablamos nos habla del derecho a percibir los frutos. En su parágrafo 1 nos dice: por el contrato de anticresis, el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses, si son debidos, y después al capital. El parágrafo 2 del dicho articulado nos dice que es válido el pacto por el cual las partes convienen en que los frutos se compensen con los intereses en todo o en parte. ¿Cómo se constituye el anticresis? El 1430 del Código Civil nos dice: el contrato de anticresis no se constituye sino por documento público. Surte efecto respecto a terceros solo desde el día de su inscripción en el registro de derecho social en el caso boliviano. Como verán, ya nos está dando cómo debe ser, cómo se debe constituir, y para que surta efectos debe haber una inscripción en el registro de derechos reales de ese contrato de anticresis. El 1431, el Código Civil nos habla de que la anticresis confiere al acreedor el derecho de retención y el de preferencia, según lo dispuesto en el artículo 1393.
El 1432 de dicho Código Civil nos habla de la preferencia del anticresista. El acreedor anticresista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en anticresis. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que por eso es que es tan importante su registro en derechos reales para justamente tener este derecho de acreencia sobre otros que podrían constituir dentro de lo que es el inmueble, otros gravámenes, hablo, dentro de lo que es el inmueble. El acreedor no pagado puede, con intervención judicial y en la forma, con los requisitos previstos por el Código ahora procesal civil, sacar a pública subasta el inmueble dado en anticresis. Es decir, si no se le devuelve el dinero, en este caso entonces tiene que ir por la vía contenciosa para que pueda llegarse a un remate y poder cobrar el dinero dado en anticresis con la subasta del inmueble que está permitido. Entonces, por eso es tan importante cómo debemos constituir el anticrético por documento público. Vamos a ir aclarando más adelante en qué consiste cada cosa. Las obligaciones del acreedor anticresista. El acreedor, si no se ha acordado otra cosa, está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Es decir, que si no se ha dispuesto en el contrato de anticresis quién se va a hacer cargo del tema de los impuestos del inmueble, las cargas anuales, nos referimos, entonces quien tiene que hacerlo es el acreedor. ¿Por qué? Porque está haciendo uso y goce del disfrute de ese bien inmueble. El parágrafo 2 del articulado 1434 nos habla que tiene la obligación de conservar, administrar y cultivar el fondo como un buen padre de familia. Los gastos correspondientes se deben sacar de los frutos. O sea, es decir, nos está diciendo de que se va a pagar esos impuestos, todo aquello, entonces debe sacar de los frutos que se están llevando adelante, en este caso, con por el inmueble que genera estos gastos. El acreedor, si quiere librarse de esas obligaciones, puede en todo momento restituir el inmueble al constituyente, siempre que no haya renunciado a tal facultad. Imagínense cuán importante es tomar estos detalles en un momento en que usted está haciendo un contrato de anticrético. Vamos a ver más adelante cosas prácticas, que todo lo que estamos lecturando a veces no se da cumplimiento porque nos hemos acostumbrado a hacer un modelo de anticresis. Entonces, bueno, todos esos detalles no los tomamos en cuenta. Muchas veces, no estoy diciendo que siempre, ¿no? Aquí también nosotros los notarios debemos tomar en cuenta al momento de protocolizar un contrato de anticrético, es no dar curso a un contrato mixto de anticrético y arrendamiento. Porque a veces dicen, ¿no es cierto? Vamos a hacer el contrato de anticrético, da un monto y después pagan un alquiler más. Entonces eso está prohibido. Y esa prohibición está establecida en el artículo 716 del Código Civil. Ya que en caso de configurarse este contrato, si fuera así, el mixto, entonces implica su nulidad del anticresis. Entonces, debiendo en este caso el propietario restituir la suma recibida más el interés bancario comercial, el cual corre a partir del día de la recepción del capital anticrético. El arrendamiento subsistirá, incluso el propietario podría solicitar el reajuste del canon de arrendamiento. O sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, muchas veces decimos de que si se ha pactado por 5,000 y al otro, con una vez que cumplen, a veces dicen que le aumenten, se puede, ¿no? Entonces, pero ahí ya es otro contrato. Entonces tienen que hacer un nuevo contrato.
No hay adendas, por si acaso no existen las adendas, o no existe también de que los traspasos, ¿no es cierto? Eso se llaman ignoración en todo caso, pero es otra figura eso. Pero a veces decimos, búsquense vamos a hacer traspaso de anticréticos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces por eso, como les digo, la costumbre muchas veces se impone a lo que es legal, pero nosotros en nuestra condición de notarios y en la condición de profesionales abogados debemos manejarnos siempre en lo que establece la ley. Entonces, queridos colegas, esto ha sido lo que hemos visto en el tema del... Bien, chicos, ahí tienen todo lo que hemos hablado. Ese documental es parte de un notario, un profesional notario de fe pública, remarcando lo que ya en clase les había manifestado. Pecado capital, suscribir un contrato de anticrético, sí, en formato de documento privado. No se pueden equivocar. No se deben equivocar. Están prohibidos los contratos mixtos, bajo pena de declararse nulo el contrato de anticrético, manteniéndose subsistente el contrato de alquiler, obligándose al propietario deudor a devolver el monto entregado por anticrético, ¿cierto? Está previsto en el Código Civil en el artículo 710. ¿Alguna pregunta? Creo que más claro no podría estar. ¿Alguna duda, algún comentario? Todo está claro entonces, debo entender. Sí, doctor. ¿Cierto, chicos? No es difícil, absolutamente. Sí debemos diferenciar el contrato de alquiler con el contrato de anticrético. Sí debemos establecer que un contrato de alquiler sí lo puedo suscribir en formato de contrato privado, sí, lo puedo hacer. Y si quiero mantenerlo en formato de contrato público, no hay problema. Pero el contrato de Eso pondré. ¿Qué es? ¿sí? El contrato de anticrético, sí o sí en documento público. Veamos ahora un formato estándar de un contrato de anticrético. Ya, de un contrato de anticrético. Bien, voy a compartir, creo que ahí estamos bien. Muy grande, ahí. Se puede ver perfectamente, ¿cierto? Sí, doctor, se ve. Bien, ahora, desde el inicio, siempre recordarles lo que estamos viendo acá, cuyo título es Señor Notario de Fe Pública, ya me da la idea de que este documento es una minuta. Y la minuta no es otra cosa que el proyecto de escritura pública, ¿cierto? Esta minuta se va a transformar en escritura pública cuando pase por, digamos así, por manos del notario de fe pública, que va a aplicarle un procedimiento que se llama ¿qué? ¿Qué se llama el procedimiento que el notario aplica? Protocolo. Protocolización. Muy bien, ¿no? Va a ser protocolizado. Ahora bien, este es un formato estándar, por favor, no es un patrón absoluto. Vamos a encontrarle, si de pronto está completo con todo lo que hemos visto, o de pronto podríamos añadirle alguna otra cosa más, ¿ya? El preámbulo, no hay problema, señor notario de fe pública, entre los registros o en los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de contrato de anticrético o contrato de anticrético, no hay problema.
El mismo que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas. Primera, de las partes. Intervienen en el presente contrato los señores, ¿cierto? Las partes. Son datos elegidos al azar. María Elena Céspedes Paniagua, denominada la propietaria. Freddy Félix Medina Miranda, denominado el anticresista. Segunda, antecedentes. ¿Antecedentes de qué será? Fíjense lo que dice, por favor, muy atentos. Dirá usted que en fecha 15 de octubre del 2015 nosotros, María Elena Céspedes Paniagua y Freddy Félix Medina Miranda, suscribimos un documento privado de anticrético de un departamento y lo hicimos reconocer en sus firmas y rúbricas mediante reconocimiento 1860 ante Notaría de Fe Pública a cargo del doctor Henry Maurice Novat Fernández. Nombre. Dicho contrato tenía el plazo de 2 años, es decir, que fenecía el 15 de octubre del 2017. Asimismo, aclaramos que en la actualidad el anticresista sigue ocupando dicho departamento y la propietaria tiene en su poder la cantidad de dinero. Asimismo, dirá que yo, María Elena Tal, soy única y legítima propietaria de un bien inmueble departamento en propiedad horizontal, ubicación calle Estados Unidos, registrado bajo folio real número tantos, aclarando que en dicho bien inmueble se encuentra en el edificio La Joyita y lleva la denominación dentro del edificio como departamento 4A. ¿Qué les parece esta segunda cláusula? ¿Qué novedoso le ven acá? Al parecer se está renovando el contrato de anticrético. Sí, es el contrato privado que se lo hizo con reconocimiento de firmas que lo están volviendo a estipular. ¿Y está bien ese primer antecedente? Están declarando que suscribieron un documento privado de anticrético y con reconocimiento de firmas. ¿Qué dice la norma sobre los contratos de anticrético? Que deben ser públicos. Deberían de ser públicos. ¿Por qué he elegido este contrato, chicos? Porque no es falso lo que dicen los antecedentes. Les comento por experiencia propia que hace un par de años en La Paz, una cliente solicita al despacho que se le fraccione acá en Cochabamba un contrato de anticrético de un departamento que se iba a tomar en la ciudad de La Paz. Se envía el documento mediante courier, ¿no?, con todos los datos que se nos había proporcionado, y resulta que el notario en La Paz le dice que no era necesario tanta formalidad, que debía hacerse en documento privadito nomás. Cuando hemos escuchado y hemos revisado en el material de apoyo y en el documental, ojo, en el documental promovido por un notario de fe pública, que es prohibido, que es pecado capital, que un contrato de anticrético sea elaborado en formato de documento privado. Pero les comento que en La Paz se hacía. Pecado capital. Ahora, ¿se han dado cuenta? El notario de fe pública, promotor del pequeño documental que hemos visto, establece que en este tipo de contratos no hay adendas. La adenda es un contrato complementario, un contrato accesorio al principal. Y él dice, en materia de contratos de anticrético no hay adendas. ¿Será viable desde nuestro punto de vista, habiendo escuchado todo el tema del contrato de anticrético, citar este antecedente de esta manera? No, doctor. ¿Cómo podría haberse citado si quería dejarse sin efecto un primer contrato que se suscribió? ¿Qué se les ocurre? Personalmente a mí, en la segunda yo empezaría por citar los antecedentes del derecho propietario de la propietaria. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo podría camuflar? Ya, se me ha ido, lo he hecho en contrato privado un anterior, pero decirlo así, mostrarlo así como que no va, ¿no? Que no va.
¿cómo podría asegurar que el anterior contrato ya ha quedado sin efecto? ¿Qué se les ocurre? ¿O preferirían mantenerlo así? Doctor, Adelante. ¿no sería bien que lleven el documento ante un notario y lo hagan anular el documento para hacer el nuevo? Podría ser. O en su caso, o en su caso, citar primero las características del inmueble y el derecho propietario de la propietaria, valga la redundancia, y en un acápite posterior establecer de que queda sin efecto legal alguno cualquier documento anterior que se hubiera suscrito, ¿no ve?, con referencia al inmueble descrito precedentemente. ¿Qué estoy haciendo ahí? De manera general estoy dejando sin efecto cualquier otro documento anterior. ¿Podría ser así o no podría ser así? Sí, doctor, está bien. ¿No ve? Podría ser así. Tenemos que darle un orden a las ideas para cumplir con lo que el Código Civil establece en el tema de interpretación de los contratos que vimos. Cuando se suscite una controversia judicial entre las partes, esto va a llegar a tribunales. ¿Y qué es lo que nos dice el Código Civil con relación a la interpretación? Que la autoridad judicial, ¿sí?, una de las primeras cosas que tiene que hacer es averiguar cuál ha sido la intención común de las partes. ¿Se acuerdan? Pues la de la propietaria será otorgar su bien o su departamento en anticrético y del anticrecista tomar ese departamento pues para fines de vivienda. Perfecto. La intención común está identificada. Segundo, los términos deben ser claros, libres de ambigüedades, confusos u oscuridad. ¿Se acuerdan? Mientras el contrato sea lo más claro posible, mejor para las partes. Y tercera regla, que el contrato se debe interpretar según las cláusulas una tras otra. ¿Se acuerdan? Para ello, debemos darle un orden cronológico, ¿cierto? Sistematizado. Por lo general, no es absoluto, reitero, pero por lo general, para darle el orden, en la primera cláusula estamos citando a las partes, excelente, con todas sus generales de ley, hábiles, capacidad, hábiles por derecho. Antecedentes, se trata de un departamento, por lo visto, sería bueno citar en los antecedentes el derecho propietario de la dueña del inmueble. Perfecto. En el segundo párrafo, de pronto, ¿qué compone ese departamento? ¿Cierto? 2 dormitorios, una cocina con cajonería alta y baja, 2 baños, uno privado, uno común, zona de lavandería, cuarto de servicio, living, comedor, si tiene baulera, si tiene parqueo, o no consideran que sería más preciso hacerlo así. ¿Qué dice? Es necesario estipular todos los detalles, doctor, ¿Cierto? para evitar problemas posteriores en caso de juicios. Ese es el fin, evitar problemas, interpretaciones equivocadas, porque mientras mejor esté rayada la cancha en base a las cláusulas, más claro va a estar el negocio jurídico y las partes, inclusive sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional, con la simple revisión por parte de sus abogados del contrato, van a encontrar las cosas claras, ¿cierto? Cuando es muy general, puede llamar a confusión o interpretaciones subjetivas de cada una de las partes. Pero si somos cuidadosos y ponemos que el departamento 4A está compuesto por una suite, 2 dormitorios, 2 baños, living, comedor, cocina con cajonería alta y baja, amoblado o semiamoblado o sin amoblar, con derecho a parqueo, a baulera y todo aquello,
Si en algún momento la propietaria podría decir, pero usted no tenía el derecho a usar el parqueo, revisemos el contrato. En el contrato está lo que hemos pactado. ¿Sí o no? Pues sí. Entonces acá de pronto por estética y lo que se llama sintaxis, es decir, el orden en la redacción, sería bueno primero citar las características del inmueble y no detallar un documento anterior, peor si se ha hecho en documento privado. Peor si se ha hecho en documento privado. Si se ha hecho en escritura pública, de pronto podría citarlo, ¿no? Como antecedente y todo aquello. Objeto del contrato es dar el departamento en anticrético. Ahí está. En el objeto ya disgregan cómo está compuesto el departamento, ¿no? Que consta de 2 dormitorios, living, comedor, baño, cocina, lavandería, un depósito, un garaje. Sí, eso está muy bien, en favor del antigresista, por el monto de $40,000 norteamericanos, dineros que la propietaria declara tener en su poder a su entera satisfacción a la firma, comprometiéndose a la devolución. Ahora acá hay una observación, chicos. El objeto está. ¿Qué más está en esta tercera cláusula? ¿Qué dato más está fuera del objeto que es el departamento? ¿Qué es esto? El importe. El importe, el capital de anticrético, el monto. De pronto sería mejor entonces objeto del contrato y monto del o capital del anticrético. ¿Sí o no? Sí. Tendría que ser así, porque aquí estoy citando ya el monto, el tipo de moneda y además que la propietaria está declarando recibir a su plena satisfacción. Plazo y vigencia del contrato. Tendrá una vigencia de 2 años, uno forzoso, otro voluntario. Desde el cómputo, perfecto. Podrá ser finalizado en cualquier momento a elección y consentimiento de ambas partes, que 2 meses antes de manifestar su intención de disolver deben comunicar. Perfecto. Deberá comunicar su determinación, fíjense, y deberá devolver el 50% del monto de anticrético al antigresista a momento de la comunicación para que éste pueda conseguir otra vivienda y los otros 50 restantes a momento de la entrega física del departamento. Esto es importante, hay mucho problema con esto. Otros quieren que se les devuelva el 90% o todo para buscar, el propietario dice te voy a dar un 20%. Lo mejor, te devuelvo ahora 50% y al momento de entregarme el departamento y estés desocupando el otro 50%. ¿Puede haber otro porcentaje de acuerdo? Puede haber. ¿Sí? Puede haber. Ahora, esta parte también es importante. Fíjense, asimismo queda establecido que no procederá la tácita reconducción del contrato una vez fenecido el mismo, debiendo en todo caso en que se deseara la prosecución del contrato celebrarse uno nuevo, conforme dice la norma. No hay adendas, no hay ampliaciones, no hay traspasos, legalmente reconocido por norma. En nuestra cultura lo hacemos. Todo contrato de anticrético, así haya habido uno anterior, se toma en cuenta como contrato nuevo. ¿Sí? Como contrato nuevo. Y no hay como en el alquiler una tácita reconducción, aunque no es economía, se lo hace, se lo entiende así. Pero es mejor ponerlo claro. Del estado del departamento habla del estado de habitabilidad, las prohibiciones y acuerdos al que las partes dejan, ¿ya? O llegan. Objeto del presente se encuentra en condiciones de habitabilidad. Si es nuevo a estrenar, tengo que poner en excelentes condiciones de habitabilidad, toda vez que se encuentra a estrenar. Si está buena, buena. Si está buenísima, buenísima. ¿No ve? El destino, vivienda familiar. Prohibiciones, fíjense, el estado está acá. Sería bueno que acá, para diferenciar de pronto, poner cláusula 5.1, ¿o no les parece? Está hablando de las Sí, prohibiciones. hay que Sí, aclarar. doctor, está bien. ¿No ve? ¿Sí o no? Y al último párrafo le podría poner un 5.2.
para diferenciar. En el primer párrafo el Estado, en el segundo las prohibiciones y en el último párrafo los acuerdos. Perfecto. De los servicios básicos, expensas y gastos de mantenimiento, perfecto, se pone. ¿Quién va a pagar la luz? Tiene medidor independiente, el agua, el teléfono, el gas, las expensas, cuántos son, si está dentro del monto o se va a pagar aparte, o sea, se aclara. ¿Cuáles son las causales por las cuales se puede resolver el contrato? Se puede pedir daños y perjuicios, depende cómo pactan las partes. Es un contrato estándar, aceptación y conformidad, listo. ¿Qué más podrían implementarle a este contrato que se les ocurra? ¿O está bien? Actualmente, también como se está implementando en los contratos de alquiler, chicos, se está poniendo una cláusula de exoneración de responsabilidad para el propietario o la propietaria en caso de que en el ejercicio y vigencia del presente contrato se cometan delitos o ilícitos que tengan que ver con trata y tráfico, sustancias controladas o de cualquier otra índole, asumiendo entera responsabilidad el anticresista o la anticresista y eximiendo y exonerando de toda responsabilidad al propietario. Una cláusula que se está incluyendo en la mayoría de los contratos, tanto en el anticrético como en el alquiler. Otra cláusula que más o menos, dependiendo del interés de las partes, se está incluyendo es el tema de los casos de fuerza mayor o casos fortuitos para poder resolver el contrato, es decir, dejar sin efecto, ejemplo, esta pandemia. Pero va a depender del acuerdo de partes y del asesoramiento que ustedes le puedan dar, lógicamente. Bien, si se dan cuenta, vamos armando un pequeño juego, un pequeño álbum de contratos con los cuales vamos a trabajar una vez terminemos el avance de los contratos. Este va a ser parte de ese álbum que ustedes se van a encargar de mejorarlo y posteriormente redactar un nuevo contrato. ¿Ya? Bien, estamos a 2 minutos y medio. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Doctor, lo que dice en relación a la pandemia, ¿qué es lo que se puede poner? Ha sucedido que en relación a la pandemia, por causa de muerte de algún familiar que estaba ocupando el departamento o el inmueble, las partes deciden resolver el contrato antes de que se cumpla el término. Entonces se nos pide poner una cláusula que en el hipotético caso de presentarse una causa de fuerza mayor inevitable o caso fortuito, las partes puedan gestionar la resolución antes de vencido el término del contrato. Pero eso tiene que ser recíproco, porque de pronto el propietario no tiene el capital y de dónde le saco, ¿cierto? Entonces son esas cositas que las partes piden, consultan y hay que armar la cláusula que beneficie de forma recíproca a ambos, tanto propietario como anticresista. Gracias, doctor. ¿Ya? Bien, chicos, creo que no es difícil, creo que por demás aclarado, ha sido práctico y objetivo el tema, y no olviden las pequeñas características porque nos va a servir mucho cuando empecemos a redactar. Estimo yo que máximo la próxima clase vamos a estar terminando el tipo de contratos típicos y la subsiguiente clase empezamos con la práctica de redacción de contratos, porque tenemos que aprender a redactar contratos. Les agradezco por su asistencia y nos estaríamos viendo el día sábado en la clase respectiva, ¿ok?